AMIBA, la Asociación de Músicos Independientes de Buenos Aires, que implica también participar en el movimiento social de la cultura. También desde acá nosotros impulsamos, yo participo de la Sociedad Argentina de Escritores, soy su vicepresidente, participamos, impulsamos, somos parte de la Asociación Argentina de Actores, de la Asamblea Nacional de Artistas Plásticos. Entonces también desde aquí impulsamos la inserción y la participación en la actividad social y político-cultural de la cultura. Entonces para nosotros que AMIBA celebre acá sus 100 programas. Sí. Pero está bueno que tenga fe, ¿eh? Por eso, ya ustedes van acá, tienen un plus fabuloso, aparte una utopía extraordinaria. Cualquier momento en que probamos a mitad de grano. Estamos con 100 años, la traemos amiga. Entonces creo que todas esas relaciones que les comentaba hacen en el aporte que hacía mío y el hecho de que ustedes integren, formen parte de este Centro Cultural de la Cooperación y que el área de música esté integrada, Jorge participe de las tareas que hace el área de música, es integrante del área de música del Centro Cultural. Eso para nosotros es muy, pero muy importante en esas perspectivas, para que ustedes lo vean en esas perspectivas. Y yo quería contarles que justamente, hablando de años, un poquito menos, pero es una cifra importante, cumplimos 20 años y tenemos 2 jornadas. Una es justamente de los departamentos de artes, que es de literatura, que los quería invitar. Esto es el martes 4 de octubre a las 19 horas. Para que puedan venir, así un poco se va a relatar un poco todo lo que hemos hecho en estos 20 años, por supuesto en las líneas argumentales muy generales, ¿no? Porque se han hecho muchas cosas. Vamos a estar un tiempo en la sala de seguridad, vamos a hacer un brindis y participar del acontecimiento de los 20 años, ¿no? Desde una invitación que hacen, como les decía, las áreas y departamentos artísticos del Centro Cultural de la Cooperación. El área de música, el área de teatro, de danza, de varieté, el Observatorio de Políticas Culturales, el área de Ciencias del Arte, el área de literatura, el espacio literario Jorge de Ortiz, el área de cine. Bueno, para que ustedes participen y coparticipen de esa jornada festiva y puedan conocer e integrarse al conjunto interdisciplinario de hacer que hace el Centro Cultural de la Cooperación. Bueno, agradecer una vez más este encuentro con Jorge, que nos ha permitido impulsar justamente esta hermosa experiencia comunicacional con la música, ¿no? Que tiene su vida, su actividad, perspectivas en sí. Y me parece que es fundamental. Ustedes pues contarán, así como ha sido las perspectivas en sí, cómo sigue todo ahora. Y vamos a seguir con el programa. Ahora la idea es continuar y bueno, tenemos ahora también un canal de YouTube donde vamos a promover no solamente lo que se produce en AMIBA, sino los músicos de las provincias que nos mandan material. Nosotros lo que estamos haciendo es la idea. Yo, por ejemplo, ahora estuve este fin de semana, estos días en Santiago y Tucumán, y una cosa que percibí es que la gente nos acompaña a nosotros, digamos, bastante apasionadamente, por el hecho de que ve que es real lo que sostenemos, la idea de lo federal. Porque todos sabemos que los músicos del interior no suenan en Buenos Aires, suenan muy poco. Y hablo de músicos y podría hablar de cualquier disciplina de la cultura. Entonces nosotros en estos 100 programas hemos demostrado eso, que somos federales de verdad. Hemos difundido a mucha gente, les hemos hecho notas, ahora estamos pidiendo a muchos músicos de las provincias que hagan un video presentándose, que presenten a su grupo su video y lo vamos a poner en nuestro canal de YouTube. Vamos a tratar de algunas entrevistas, algunas notas que hacemos en el programa, tratar de también filmarlo. Así que preparate. Se lo digo, bueno, para Cruz lo mismo, a todos los que están en el programa, que empiecen a pensar, que se pongan lindos, claro, se pongan con pinta, lindos y lindas. Natalia lo mismo. Toda la gente que colabora, porque la idea es también empezar una idea de Germán, que es el que está encargado de nosotros en la parte de redes, y él trajo la idea de
fundar un canal de YouTube. Nosotros, la verdad es que siempre nosotros cuando hicimos acá la primera asamblea, ya trajimos la idea de generar una plataforma nacional de música, un Spotify criollo. Claro, sí, sí. Entonces teníamos esa idea. No es lo mismo, esto es algo mucho más chiquito, más humilde, pero me parece que es interesante lanzar la idea, tener el concepto. Después veremos cómo crece, porque también cuando empezamos a investigar el tema de armar una plataforma nos encontramos que está por un lado lo legal, que se complica, y por otro lado la infraestructura. Nosotros, por ejemplo, participamos, bueno, se hizo acá en el CCC, ¿se acuerdan que una mesa amiga participó? ¿Cómo va, doctor? Muy buenas tardes a todos. Hola. Hola, ¿qué tal? Felicitaciones. Nosotros acá se hizo hace poco un Zoom organizado por Lalo Ugarte, miembro de Amigo y acá del CCC, el director del Departamento de Música, con la gente de Música.a, que tiene un proyecto descomunal. Los que lo vimos somos conscientes de lo que Musicar. hemos visto. Musicar. Musical. Sí. Un proyecto descomunal. Pero claro, que implicaría el trabajo de muchas personas, un espacio físico grande, y no le han dado cabida ni el INAMU, ni el Sindicato de Músicos, ni mismo en otros espacios musicales, Sadaic, porque claro, hay que bancarse una infraestructura, ellos calculaban unas 30 personas que podían laburar. La maquinaria correspondiente, esos sueldos y además el sostenimiento, ¿no? Porque vos imaginate que vos largás una plataforma de música nacional. Argentina, por suerte, es una cosa que sobra, cultura. Entonces, ¿cómo te banca? La lluvia de cosas, de proyectos que van a caer. Hay que tener una infraestructura, eso alguien tiene que sostener. Y además una cosa que nosotros le dijimos con cierta cuota de cinismo, pero creo que teníamos razón, en el hecho de que la propuesta era tan brillante que me da la impresión que a donde entren van a ensombrecer a esa institución. Porque realmente lo que vimos es descomunal. O sea, es una cosa que involucraba a músicos, a psicólogos, sociólogos, antropólogos, ¿no? Sí, sí. Por ejemplo, Sí, vos cliqueabas provincia de Córdoba, entonces salían los ritmos musicales de cualquier estilo que hay en Córdoba. Cuando vos cliqueabas determinado ritmo, más o menos la gente que está en ese ritmo en la provincia de Córdoba, los lugares donde un mapa, pero que nosotros lo miramos y decíamos, pero ¿quién se tomó este laburo? Una cosa extraordinaria. Claro. Entonces, a su vez también nosotros mientras participamos ahí con la lugar te decíamos eso, o sea, ¿quién va a sostener esto, no? Porque el proyecto es enorme. Claro, y Pero bueno, aparte- nosotros... Perdón, Jorge, Sí. aparte otra cosa interesante en relación a lo que decís, es que la idea de una plataforma de esas características que tenga continuidad en el tiempo, ¿no? Que no sea, que a veces lo problemático cuando se plantean este tipo de cuestiones es esto puede sobrepasar distintas administraciones políticas en lo sucesivo, porque a veces el tema de lo autárquico, de lo independiente en el sentido de un organismo de esas características es que no se vea, sobre todo si tiene una postura nacional, una postura popular, una construcción de sentido común que trascienda justamente etapas políticas que nosotros sabemos que son cambiantes y que pueden ocurrir. Entonces ese planteo era muy interesante y ellos lo tenían bastante bien organizado. El tema era después, bueno, generar al decisor político que diga, bueno, esto va para adelante, y es como hacer un pacto de que ese tipo de cuestiones tienen que sobrevivir en el tiempo y no quedar sujetas a los vaivenes, ¿no? Y pasando a otra cosa, bueno, acá hay dos personas que yo le quisiera agradecer, ahora que cumplimos con Perspectivas en Sí y que están ligadas a MIBA, dos personas que han sido dos grandes jugadores que tiene MIBA, que son Juan Villafañe y Jorge Pérez Mergin, ¿no? La cosa, ¿cómo fue? Nosotros, yo acá le vine una vez a presentar la idea de un proyecto de generar una agrupación de músicos independientes sajuanos. Lo había hablado con Santiago, otro responsable de que esté acá, Amiba. En ese sentido, ha sido... que fue fantástico porque nosotros pudimos venir acá al CCC y convocar un montón de gente. Yo incluso fue una cosa aventurera porque yo vine solo acá al CCC ese día. Me había armado la reunión Santiago, le presenté la idea a Juano de rearmar algo así como cuando yo conducía el área de músicos de la Cámpora. Lo que habíamos hecho en la Cámpora, la idea era fundarlo a partir de acá. Y bueno, genial Juano, que me creyó, ¿no?
le pareció interesante el proyecto y ahí arrancamos. Y al tiempo, en plena pandemia, cuando nosotros estábamos bastante desorientados, por decir, porque teníamos preparado como tanta gente cosas con respecto a lo presencial, como era antes de la pandemia. Incluso acá en el CCC habíamos hecho una actividad en la sala Pugliese, abajo con el doctor Enrique Stola, Sí. una actividad de género, que fue muy acompañado sobre todo por los colectivos feministas, ¿no? Y nosotros la idea era después seguir con esas actividades. Y la verdad que la pandemia nos cocinó en ese sentido. Entonces nosotros lo que quisimos hacer es empezar a pelear en las redes. Ahí el hijo de Jorge Dossi fue el que nos dio la idea de, bueno, empezar a pelear en las redes, a ver qué podíamos hacer. Y empezamos a poner clínicas. Ahí fue donde hicimos con Alejo, que es el autor de un librazo que siempre estamos recomendando en el programa, El abrazo del tango y el rock. Una enorme investigación que hizo Alejandro sobre la relación, al principio traumática, pero después bastante amorosa, ¿no? Sí. Últimamente, de los tangueros y los rockeros. Y entonces hicimos, me acuerdo, un audiovisual dirigido por el autor Valera, Sí. también integrante de Amiba, y lo presentamos en YouTube. Se sigue viendo bastante ese video. Mirá vos. En el canal de Divagario. Divagario, Claro, claro. sí. Sí, la autor Valera es un integrante de Amiba que dedicado a los audiovisuales. Incluso yo ahora que estuve en Tucumán, tuve un acercamiento, vamos a hacer como un convenio, hay una asociación que agrupa a la gente que hace documentales. Y ellos plantean que tienen un problema, que no tienen muchos músicos con quien contar para hacer la música, los audiovisuales. Y nosotros, yo le dije, mira, nosotros casualmente tenemos un problema. Tenemos canciones, pero no tenemos quien saque un video. Lo que es vivir en Pisa Crespo, la negociación ante todo. Entonces me pareció bárbaro, porque es cierto, nosotros muchas veces, casi todos los que estamos acá somos músicos. Cuando queremos hacer un video, muchos agarramos y amontonamos fotos, no hacemos bardo, pero le pegamos el palo, ¿no? Porque nosotros no estamos en ese asunto, o tomamos imágenes prestadas. Entonces, que tengamos un convenio con gente que hace audiovisuales, me parece un verdadero golazo. Entonces, en ese sentido vamos avanzando. Y yo lo que quería contar es que en medio de toda esa pelea en las redes que empezábamos a dar, aparece Jorge Pérez Merguin, y con la idea de que hagamos un programa de radio. Un 10 de agosto. Un 10 de agosto, mirá. Eso tengo en memoria. Como para salir al día siguiente, ¿no? Como Algo así. para Ahora tiene que empezar. el 22 de agosto. Yo me acuerdo que él me llama un lunes, me plantea todo esto y yo digo, bueno, sí. No, viste que los músicos primero tenemos que decir que sí y después pensamos. Después vemos. Entonces dije, por supuesto, sí, lo hacemos, buscamos la vuelta. Yo dije, bueno, aunque sea la mesa chica de Amiba, inventamos un programa. Pensé, por ejemplo, en Santiago, que ya estábamos con la revista Confervor, que incluso me acuerdo que Juan nos había dicho, que Juan es además el director de la revista Confervor, y nos había dicho, aprovechemos la pandemia, que la gente está adentro, hagamos más notas. En vez de hacer una cada 15 días, ¿verdad? Vos dijiste, hagamos una por semana. Entonces empezamos a tener acción. Y yo me acuerdo que el martes, la reunión que hacíamos con Amiba, todos los martes por Zoom, le dije, bueno, tengo una noticia. Me ofreció Jorge Pérez Merguin, la música del Coma, hacer un programa de radio. Todos saltaron, me dicen, no, estás loco, falta, no tenemos idea, estaría bárbaro, pero no vamos a poder. Yo, bueno, tengo una segunda mala noticia entonces, en 15 días tenemos el aire. Y bueno, ahí empezamos a pensar. Fabián Luna, que está parado por allá, ha sido uno de los que tiró más ideas de cómo armar el programa. Lalo Ugarte, también acá en el CC, fue uno de los que nos dio un diseño de cómo podría ser un programa de radio, y ahí salimos a la cancha. 5 de septiembre. El 5 de septiembre, el día de los 40 años de Sui Generis, 45 años. Justo Y el una fiesta 5 histórica de Colombia. Salimos con un poco con la presentación de los 45 años del famoso recital de Sui en Luna Park, y bueno, y con toda la propuesta de lo que todavía estaba en pañales, ¿no? Tener un bloque de género que estaba clarísimo desde un principio que íbamos a tener, y después la difusión de toda la música independiente, dándole prioridad también a la música independiente, y bueno, y desde una perspectiva federal también tratando de requerir y difundir y agitar toda la música que había en las provincias, que nos parece interesante que se difundiera, ¿no? Sobre todo porque muchos de nosotros escuchábamos a veces algo de esa música que siempre cuestionamos y criticamos que no es
pasada, difundida no digo que no haya radios que la pasen, pero generalmente es menor, ¿no? Inclusive a veces en los programas de televisión no vemos música de músicos o músicas argentinas que a veces formen parte siquiera de un pequeño segmento entre un programa y otro, ¿no? A veces escuchamos música extranjera y no escuchamos la tan maravillosa música que tenemos acá. Así que bueno, ese fue uno de las propuestas que tuvimos desde un principio, y hoy sigue siendo uno de los sellos, me parece, fundacionales de Amigo, ¿no? Es más, Jorge, perdón. No sé actualmente, pero sí al principio, durante mucho tiempo, no sé si todo el día, pero en gran parte sí el sábado, la radio, con lo cual también Perspectivas en sí, era escuchada no en un celular, sino en los altoparlantes, no sé cómo estaría amplificado, en el penal de José León Suárez. Se había llegado a un acuerdo entre los reclusos y algunas organizaciones que trabajan, que sí es gente que escucha la radio, y entonces yo recuerdo que una vez ustedes comentaron, o su compañera Lucía, que ya no está más entre nosotros, lo fuerte que era que en el penal de José León Suárez habían escuchado la columna de género. Eso es fuertísimo. Y eso se consigue a través de un medio, a través de la radio. Y lo importante también, yo se los digo a ellos siempre, porque a mí me sorprende hoy todavía, el tema de las plataformas digitales, ¿sí? Los programas de la radio se suben a 5 plataformas digitales. Se pueden subir a más, pero otras son pagas, tendríamos una mayor, obviamente, cobertura, pero bueno, también está un poco desgraciadamente en la parte económica que siempre, pero es importante. Pero en 2 de las plataformas importantes que se suben, una es iVoox y la otra es Spotify, que ahí sí están todos los programas. Y yo les puedo asegurar que por suerte ya la radio es escuchada a través de esto, lo que le llaman luego podcast, en diferentes países, que a uno lo sorprende. Y siempre, como está la propaganda de la radio y está la propaganda de quién es Amiga, de qué es Perspectivas en sí, lo importante es como para que siempre haya alguien que pueda llegar a interesarse y entrar, pero sí todo también la importancia de que en otros países saben qué es Perspectivas en sí, saben qué es Amiga. Yo lo último que quiero molestarlos, que es algo que quiero armar con Jorge, porque es una idea loca que tengo acá en la cabeza y necesito de Jorge y de todos ustedes para poder lograrlo. Bueno, hoy ya la radio es una FM, ¿sí? Con poquita cobertura, empezó siendo una radio online, hoy ya es una FM con poca cobertura. La idea es empezar a generar cada vez mayor cobertura. Pero quiero lograr crear, no sé si organización, una comunión de radios independientes en las cuales todos tratemos de ayudarnos para divulgar no solo programas, si hay programas de divulgar, que esté y ahí tenemos la suerte de tener 40 radios en todo el país, 40 radios que sepan el programa de Hugo Lagar. Si el programa de Perspectivas en sí, el programa de Perspectivas en sí. Con lo cual también darle a esas 40, por decir un número, radios de todo el país en el cual esté también la música de todo el país y de todos estos músicos. Creo que eso es el próximo paso que yo tengo acá en mente para hacer. Es un laburo enorme. Sí, nosotros incluso estamos tratando de armar una red de radios por todo el país para hacer. Estamos preparando, bueno, Fabián Luna es el que está armando eso. Recién llegó Ya existe eso, es cuestión de sentarse. Recién llegó acá Hugo Lagar, que también es uno de los que tenemos que agradecerle cuando el programa dio sus primeros pasos, como él es un tipo de la radio, fue uno de los que nos marcó cómo hacer un programa de radio. Porque nosotros, los que salimos en el programa, nunca hicimos radio, hemos estado cientos de veces hablando, pero nunca haciendo un programa. Entonces, Hugo
que tiene un programa, El Guardián de los Cielos, de hace mucho tiempo, fue uno de los que nos empezó a marcar cómo hacer un programa, sobre todo cómo darle coherencia. Me acuerdo una idea que nos pasó Lalo Ugarte, que era bárbara, hoy parece una tontería, que era de dividir el programa en bloques y a través de la música enganchar un bloque con otro, para no irnos. Porque Lalo lo que decía, que como nosotros somos músicos, no somos tipo la radio, probablemente atrás de un comentario nos vamos y después no sabemos cómo volver. Cosa que nos sigue pasando. Silencio, el pase, los silencios. Yo preferiría decir, como solía decir en casa, Amiba o las reuniones de Zoom que teníamos por Amiba, en realidad era parlamentaria, porque la idea podría partir de cualquiera de nosotros, pero todo se analizaba y todo se discutía hasta llegar a una conclusión final, y vos podías ver plasmada la conclusión final con el aporte de todos en el programa. Lanzábamos ideas y después en el programa, cuando vos veías, no había un autor de una idea, quiero decir. La idea salía de la conversación, la discusión colectiva. Entonces yo siempre decía en casa, me voy al Parlamento. ¿No? Porque Amiba era, en esencia, las reuniones son parlamentarias en ese sentido. No es una sola, por eso las voces también. ¿No? Claro. Aunque nosotros tuvimos la idea, eso me había planteado Juan, no recuerdo, cuando yo vine a hablar con él para fundar así Amiba, él me decía que hagamos algo abierto, ¿no? Claro, como yo venía de tener un grupo de músicos, algunos están acá, hay varios que están en Amiba, y cuando estábamos en el área de músicos de la Cámpora, la idea de Juan me decía, hagamos algo abierto, no algo partidario, o sea, político, pero no partidario, que fue lo que empezamos a construir. Ahí estaba también el Giro, que es lo que hacemos ahora. Nosotros, por ejemplo, tenemos un grupo de chat donde durante mucho tiempo éramos 10, más o menos. Algunos se van a acordar, mucho tiempo. Ahora somos más de 60. Hemos crecido, me refiero a gente que milita, ¿no? Más otra gente que por ahí que nos acompaña, nos ayuda, nos da una mano, pero no es que está en ese chat. Y yo me acuerdo que, por ejemplo, ese chat al principio es como que de política hablábamos más abiertamente porque estábamos todos en la misma. Después empezamos, no a recular, pero sí a organizarlo distinto porque se empezó a convocar gente que por ahí no vota lo que votamos nosotros. Pero sí está en la misma lucha que nosotros, con respecto a la música. Hay un sector, por ejemplo, dentro de Amiga que responde a la izquierda. Lo cual, bueno, convivimos perfecto, en ese sentido, la verdad que es excepcional la convivencia, nadie ataca a nadie. Cuando hemos tenido alguno que atacó, lo hemos sacado. No. A veces la gente dice, che, qué bien que ustedes son 60 y se van bárbaros. No tan mal. Hemos tenido. Una vez tuvimos que también sacar a uno, se llamó un conventillo, porque nosotros, cuando se forma Amiba, al poco tiempo nos juntamos en casa de Jorge Dossi para planificar la primera asamblea acá en el CCC. Que vinieron un montón de músicos, ¿no? Y justo esa semana había salido la condena a Cristian Aldana, a 22 años de prisión por violencia de género. Algunos deben conocerlo. Bueno, ¿qué tal, Marco? ¿Cómo te va? Un gran dirigente del sindicato de músicos, así que tenemos Adelante. Y entonces, eso a nosotros nos golpeó, como creo que a todos los músicos, ¿no? Cuando fue el caso de Cristian Aldana, todos quedamos pensando qué hacemos, ¿no? ¿Cómo seguimos? Porque había sido 10 años presidente de la UMI, la principal entidad de los músicos independientes en Argentina. Tenía mucho que ver con el INAM. Yo mismo, cuando salíamos, yo fui uno de los músicos que salió a recorrer todo el país para hablarle a la gente y contarle lo que significaba la ley de música, que haya una ley de música. Y yo con él fui a muchacharlo. Entonces tampoco no tenía idea, no sabía nada de esas causas que había. Además yo el grupo que él tenía, el otro yo, casi ni lo conozco, no sabía nada. Después me empecé a enterar de todas las cosas que pasaban. Si le dieron 22 años, nos queda claro la gravedad, ¿no? Entonces nosotros incluso me acuerdo que íbamos a sacar un comunicado durísimo, porque nos parecía que en el ambiente de la música no se hablaba con el significado que tenía para todos nosotros que un músico sea condenado a 22 años, ¿no? Y además habían salido, me acuerdo en Rolling Stone, un artículo donde las mujeres salían diciendo lo que les había pasado,
Y algunos nos decían, pero bueno, eso dice la mujer, habría que ver. Digo, mira, yo no creo que una mujer salga a decir una barbaridad semejante que le pasó, ¿no? Acá hicimos una vez una charla del CCC con Lenny Cáceres, una de las principales dirigentes feministas que hay en Argentina, y ella nos decía, mira, yo en 30 años de militancia en feminismo nunca conocí una mujer que mienta, que venga y diga una denuncia de este tipo de cosas y sea falsa. Nos acordábamos de ese dato, ¿no? Entonces, me acuerdo que finalmente el comunicado nuestro no salió porque adherimos, había un colectivo acá de feministas en el CCC que sacó un comunicado durísimo y nosotros pensamos que estaba bastante mejor que redactado que el nuestro y que era más contundente todavía. Entonces, así aparecimos nosotros. Por eso, cuando la primera actividad que hace Amiga, acá en la sala Pugliese, en el CCC, fue traer al doctor Enrique Stola. Me acuerdo que muchos nos acusaban, colegas nuestros, cómo hacíamos una actividad de género en vez de hacer una clínica de guitarra, de piano o de canto, si era un tema que involucra a las mujeres. Y nosotros dijimos, no, nosotros no estamos de acuerdo con él, nosotros no tenemos esa mirada. O sea, el programa, ya el nombre Perspectivas en sí, todo el mundo sabe la palabra perspectiva, de dónde viene, perspectiva de género. Y el sí, bueno, acá tenemos a Adriana Martínez, ella es una de las mentoras del programa de radio. Nosotros le debemos a dos mujeres el nombre del programa de radio y a una compañera el nombre de la asociación. Así que si no tenemos perspectiva de género, nos van a matar. Pero bueno, en ese sentido, por eso el arranque de Amiga, nosotros siempre sosteníamos como que teníamos 3 banderas para seguir, ¿no? La solidaridad, la perspectiva de género y la concepción federal. Porque nosotros incluso, ustedes verán los carteles ahora que dice Asociación Músicos, Músicas Independientes Buenos Aires, y el D se lo tuvimos que sacar. Porque al principio le decíamos el D porque pensamos como que era una entidad que iba a agrupar músicos en la ciudad de Buenos Aires y alrededor. La idea era el AMBA. Teníamos la intención de ser federales. Yo cuando a Juan le vine a comentar la idea, le dije, mira, la idea nuestra es saltar a las provincias, pero no sabemos si lo vamos a lograr. Y finalmente se pudo. Entonces el D lo sacamos y quedó Asociación Músicos Independientes Buenos Aires. Todavía algunos preguntan por qué dice Buenos Aires, pero bueno, con el argumento que le damos a la gente lo tranquiliza y además yo creo que lo que más habla son los hechos, ¿no? Nosotros en nuestro programa de radio siempre hemos difundido música nacional, como yo contaba hace un rato, y además en este chat que tenemos, unos cuantos que hoy nos saludaron, que no están acá, es porque no viven en Buenos Aires. Realmente para nosotros es un orgullo decir, bueno, acá hay un montón de compañeros que no están, pero ¿por qué no viven en Buenos Aires sino en las provincias? Lo cual le da una magnitud mucho más interesante. Claro. Mismo la idea nuestra de hacerlo amplio, el programa nuestro, Santiago sale todos los sábados hablando de la revista Confervor. A veces tiene que ver con la música, a veces no, pero nos parece interesante. Primero que es una revista nuestra. Yo pertenezco a la revista, entonces nos parecía interesante de entrada aprovechar el programa de radio como para que salga todos los sábados. Además la revista, como todas las semanas, publica notas, necesitábamos que saliera Santiago a comunicarlas. Eso estaba bueno. Y después también la idea que tenemos nosotros, que lo convocamos a Natalia, a mucha gente, acá el doctor Bostero, el doctor Macruz, pero bueno, cariñosamente el doctor Bostero para nosotros. Pero claro, él, por ejemplo, también amante de la música, pero sus columnas no son de música. Quizás es el que más abarcó temas. Ahora tiene por ahí un reportaje de un tipo que va a sacar un libro sobre Don Corruil en la zona. Pero, por ejemplo, hace poco hizo un informe notable, del que se habló bastante, sobre la música en los estadios de fútbol, en la cancha. Los cantitos que cantan las hinchadas. Y nosotros queremos hacer un programa especial con eso porque nos parece muy interesante, ¿no? Y, además, sobre todo por lo creativo, ¿no? Yo me acuerdo que a partir de lo que desató Macruz con estos comentarios, nosotros lo decíamos en la radio, nosotros también somos futboleros, ¿no? Y decíamos la creatividad. Se terminó la creatividad. Se terminó la creatividad. Claro, pero por ejemplo, a eso iba. Nosotros lo que ya charlamos, que lamentábamos. Qué polémica. Claro, que lamentábamos, por ejemplo, el hecho de que no haya visitantes,
porque bueno, acá los que somos hinchas de equipos grandes, por ejemplo, o de equipos que son clásicos. Del primer grande, por ejemplo. Del macro. Acá saltó un racinguista, pero bueno, se la perdonamos, se la perdonamos. No va. Algún defecto tenía que tener. No, entonces nosotros lo que decíamos en el programa, sosteníamos que, ¿se acuerdan cuando estaba la tribuna visitante? Entonces, una hinchada preparaba un cantito ofensivo para con el otro equipo. Y el otro, por supuesto, no sabía de qué se trataba. Entonces, sobre la marcha le contestaban. ¿Se acuerdan? Entonces esto le replicaban. Una payada. Claro, una payada, una cosa que yo me acuerdo, por ejemplo, yo fui a ver muchos clásicos por ser independiente, con Racing, bueno, con Boca, con River, esos clásicos así. Y yo me acuerdo que a veces el partido, claro, vieron que los clásicos son difíciles, nadie quiere perder, se arriesga poco. Y yo muchas veces veía partidos donde era mucho más divertido lo que pasaba en las tribunas que lo que pasaba en el campo de juego. Porque era notable, porque yo digo, ¿cómo puede ser, loco, que sobre la marcha, porque ¿qué hacen eso? Sí. O sea, el otro te está cantando algo y ya el tipo está pensando, ahora le contestamos, adaptamos una música. Entonces, ahí está un programa que se puede pensar que solamente de músicos, salió un tipo hablando sobre eso. O cuando hacía el notas hablando de Castaneda. O por ejemplo, la idea que tenemos nosotros de hablar de todo tipo de ritmos. O sea, tenemos a Hugo Lagar que hace perspectivas progresivas, ¿no? Acá algunos que estamos en Amiba venimos del rock progresivo. Entonces queríamos dar un espacio al rock progresivo en el programa. Pero después hay tango, hay jazz, o sea, nunca le dijimos que no a ningún estilo. Lo que más ponemos en el programa es música nacional, eso sí. Pero la idea es abierto de estilo, no es que porque seamos los que estamos hablando más rockeros, solamente en el grupo, en el programa suena rock nacional o rock internacional. Hay folclore, hay tango. Por ejemplo, el hecho de que recibamos tanta música del interior de las provincias hace que uno escuche bastantes ritmos folclóricos, lo cual es bárbaro. Incluso mucha gente también nos acompaña porque nosotros solemos pasar música de la Patagonia, que es un lugar que no existe musicalmente. O sea, nosotros conocemos todos el chamamé, la cueca, el gato, la chacarera, la samba, la altebaleña, la chamarrita, pero si yo le digo, bueno, a ver, nombremos ritmos patagónicos. Silencio en la sala, ¿no? No pasa de lo que comía. Claro. Entonces, en ese sentido, nosotros siempre tratamos... Comentarte. Curiosamente, un ritmo patagónico es el bayón. Porque por el lugar del sindicato tuvimos mucha gente de la Patagonia, mucha gente hacia bayón. ¿Sabes por qué? Porque lo que escuchaban venía, la onda que escuchaban de radio venía de Brasil, no captaban Buenos Aires, no captaban el resto del país. Enganchaban, y por eso es muy curioso, pero eso hace un bayón. Bayón. Sí. A ver, Don Dossi, cuenta sus experiencias de Amiba y del programa. En realidad, bueno, cuando Jorge mencionaba el tema de esa primera reunión que tuvimos en casa, cuando él me llamó, habrá sido para mayo de 2019, ¿no? Claro, sin saber que todavía iba a aparecer la maldita pandemia con el bicho, ahí hubo un plan que tenía que ver con, bueno, en principio hablamos mucho de la música independiente y de lo que iban a ser los planteos de las primeras asambleas, ¿no? Hicimos 2 asambleas en esta sala. Y ahí fue interesante porque todos los músicos que se acercaron, y las músicas que se acercaron ese día, plantearon algunas cuestiones interesantes como lo que él mencionaba antes de la plataforma de música independiente, o sea, o ese tipo Spotify independiente, y también la creación de un mapa de medios que de alguna manera fuimos tratando de construir y que me parece que con lo que significó después el nacimiento de Perspectivas en sí como programa de radio ayudó y confluyó mucho para que todo lo que fue el conocimiento que empezamos a adquirir de la música independiente que se hacía en cada una de nuestras provincias hizo crecer mucho no solo el conocimiento que empezamos a tener, sino los mismos entrecruzamientos entre compañeros y compañeras de distintas provincias que empezaron a conocer lo que cada uno hacía, ¿no? Porque eso me parece que es un dato a destacar muy importante y que tenemos pensado seguir difundiendo y dándole manija porque
me parece que es un dato importante, hasta tanto esa plataforma no logre tener una efectividad o una construcción, pese a que los compañeros de Musical ya vienen avanzando mucho con este trabajo, nosotros pensamos que eso era muy importante. Y después, bueno, hoy no está Mónica Papalía, una compañera que también co-conduce con nosotros el programa, y ella siempre planteó desde un principio, como también lo comentamos nosotros, la idea de que lo que era AMIBA, que surgió como surgimos al revés de lo que muchas asociaciones de músicos o cualquier asociación civil que se cree, que se inscribe como tal, crea una personalidad jurídica y comienza a trabajar y luego va generando actividades o convenios. Nosotros hicimos todo el camino inverso. Aparecimos como un conjunto de personas a los que les gustaba la música y nos unían un montón de intereses, y de pronto casi al final, ahora hará menos de un mes, que nos constituimos como asociación civil para ir por la personalidad jurídica en la Inspección General de Justicia, y a través de ese instrumento legal, esa herramienta que nos permita ya tener una actividad más formal, en el sentido de poder generar lo que son convenios con el sector público, con el sector privado, a los fines de que esto signifique como una herramienta de actividad, como es el tema de los talleres que tenemos pensado armar en algunos centros culturales del ámbito por ahora de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Eso más o menos un poco lo... Quería comentar, Sí, dale. Comentar esto que también creo que Pérez Ruín comentaba en relación a la difusión en el extranjero a nivel local, y bueno, lo nombraron anteriormente, a nivel federal, es muy fuerte y evidente, bueno, en relación a las mediciones de los radioescuchas, el impacto multiplicador que tiene la propia difusión que aparentemente hacen los propios músicos que colaboran y con los cuales se alimenta, bueno, el programa mismo. Y la irradiación que tiene eso es multiplicadora, ¿no? Como repito, es muy fuerte. Y nada, efectivo, interesante, y lo otro, y transversalmente también, esto que comentabas, ¿no? Como de paso escuchar la propia música, difundirla a los propios colegas y escuchar la de otros y otras provincias, ¿no? Con el feedback que se tiene, nada, creo que es sorprendente para nosotros escuchar eso, ¿no? De parte de los colaboradores de los cuales se difunde la música misma. Claro. Así que, nada, importante, a nivel federal. Sí, la idea nuestra incluso es avanzar con eso. Por ejemplo, por eso yo contaba hace un rato, la idea nuestra de abrir cada vez más el programa. Tenemos la suerte de tener colaboradores constantes, ¿no? Lo que hacen, por ejemplo, cada 15 días sale uno hablando, Quique Coaliano de Rosario. Entonces siempre presenta música rosarina que acá no se conoce. Y hay un montón. Nosotros, por ejemplo, en el programa que está saliendo hoy grabado, en un momento hablamos de eso, que muchas veces nos pasa a Coaliano cosas de Rosario, música realmente de puta madre, que piensa que está acá a 275 kilómetros y la desconocemos. O, por ejemplo, Ernie Vidal, otro personaje importante de la radio en Mendoza, nos hace blogs y lo mismo, nos pasa música de... Está bien, ha hecho, me acuerdo, 2 programas donde contó anécdotas y cosas de un grupo histórico de Mendoza como Marcamos. O cuando una vez... Otra vez Alta Blanca, el grupo más importante del rock progresivo en Mendoza. Entonces, en ese sentido, a nosotros nos viene bárbaro, porque ese colaborador nos asegura una pasión para hablar de los grupos de su provincia, que realmente son bárbaros, o gente que hace eso de Córdoba, de Corrientes. En el programa que hoy está saliendo al aire en este momento, por ejemplo, en un momento hablamos de Pelo Blues, que es un músico que hace blues en Corrientes y que nosotros lo difundimos, y acá se empezó un poco a hablar, porque claro, incluso a mucha gente, quizá por prejuicio, le llama la atención que en Corrientes hace un excelente grupo de blues, ¿no? Cuando todo el mundo espera que los correntinos solamente estén con chamamé de doble, claro. Claro, en ese sentido la apertura. Y siguiendo con el tema de la apertura del programa, que tenemos a Daniel López, que quizás es nuestro máximo símbolo de apertura porque habla de economía. Si hay una cosa que los músicos desconocemos, la economía.
Después de Massa, Daniel Florentino lo aprendió. Claro. Incluso hace unos días nos reíamos porque el gobierno ha tomado un par de medidas que él anunció antes en el programa, diciendo que el gobierno tendría que hacer algo así. Bueno, a los 10 días nos enteramos que secretamente se juntaba con Massa. No dijo nada. Tremenda la columna, tremenda la columna. No nos avisó. Sí, mucha gente me dice eso, porque ¿sabes qué pasa, Daniel? Que nadie se espera que en un programa de músicos salga un tipo hablando de economía. Si vos tenés un tono, digamos, de profesor, ¿no? Llegó el profe López. Pero aparte Claro, de claro. la forma simple. Claro, se pero- No, entiende. pero muy didáctico. Por eso, Claro. Pero el programa te forma también. Sí, sí. Bueno, O eso sea, es cuando vos importante. estás escuchando el programa, yo, bueno, más allá de cuando estábamos en un principio, pero las cosas y las personas que he conocido a raíz de lo que sería el bloque de perspectiva de género, no tiene nombre, porque muchas de las veces que escuché las columnas me llevaron a mí después a profundizar o a investigar o a conocer a Max Molina, y poder profundizar y charlar con él con un montón de cosas, por decir algo, que es una, por así decirlo, de las banderas que siempre conversamos, que en el programa está y que debe seguir porque esta lucha no cesa. Esto debe continuar. No, que nosotros también tenemos en la apertura en el programa de pensar que el músico es un sujeto social y político. O sea, no puede ser esa idea que está metida en todos lados, como que el músico es un tipo que está con su guitarra o su instrumento y no se da cuenta de nada. No es así. Nosotros no estamos para nada de acuerdo con eso. Por ejemplo, acá está Marco Hernández, que es del Sindicato Argentino de Músicos. Nosotros con él siempre decimos que una discusión importante que tenemos nosotros con muchas asociaciones es esta tergiversación que se hizo de la palabra independiente. O sea, mucha gente, el término ¿cómo nació? Cuando empezamos a escuchar hablar, por ejemplo, con Mía, después con los Renditos de Ricota, mismo Lito Nevia. O sea, eran tipos que hacen una producción por afuera del sistema, del mainstream, por afuera de los sellos grandes. Entonces a eso le llamábamos independiente, ¿no? O las revistas independientes en el rock, ¿cuáles eran? Las que salían por el costado de las grandes editoriales. Entonces, con los años apareció un sector de músicos con la idea de que el músico es independiente es un tipo que no tiene partido político, no tiene sindicato, no responde. Que nosotros le preguntamos, qué raro, o sea, vos por un lado me decís que los músicos son trabajadores, nosotros firmamos abajo, y por otro lado no querés que tengan un sindicato. Claro. Por un lado es peligroso, ¿no? Muy peligroso, y por otro lado es falso. O sea, yo creo, nosotros todos acá sabemos quiénes son los que siempre sostienen la idea de no sindicalizar a los trabajadores. Entonces nosotros no queremos saber nada con eso, nos parece un horror. Entonces ahí nosotros con la gente del sindicato, o tenemos una relación con la filial de La Plata, del sindicato de músicos, que también están haciendo todo un laburo y también estamos emparentados por la idea de ser una visión federal, pero sobre todo pelear por ese lado. O sea, nosotros no estamos de acuerdo con esta visión de que el músico independiente no está sindicalizado. En ese sentido nosotros siempre hemos peleado contra eso. O por ejemplo yo que trabajé en el INAMU 2 años, recuerdo cuando estaba prohibido sindicalizarse en el INAMU, pero después, cuando vino el macrismo, obligaron a todos a sindicalizarse en UTEDIC, que es un sindicato que no tiene nada que ver ni con la música ni con el Estado, pero respondía al macrismo. Bueno, ahí empezó una batalla campal, ¿no? Que a algunos nos costó el puesto, pero no importa. El asunto era pelear. A mí me parece que lo importante es la pelea, no el acomodamiento, ¿no? O sea, yo no concibo la gente que se sienta en una silla, la ocupe y no la quiere soltar por nada. A mí me parece como que hay que arriesgar, ¿no? Como se hace en la música. Nosotros en la música siempre, el arte que corre riesgo, uno, cuando hacemos todos nosotros un disco, un libro, un poema, lo que fuera, un cuadro, una pintura, uno no tiene la certeza de que eso va a funcionar. Ojalá lo vea, ¿no? O por ahí no. Es muy fácil, ¿no? Lo importante, Jorge, es seguir dando la pelea, seguir luchando. Claro. Yo vuelvo a reiterarte, la verdad, para mí es un orgullo, sinceramente, un honor que Amiba tenga su programa en la radio, con toda sinceridad lo digo. Aparte porque hablo de mi caso, obviamente en muchos, debe ser todos así. Es una radio que se hace con mucho esfuerzo,
en la cual se le da mucha orilla a la parte independiente, a la música independiente o al músico independiente, a la que, como yo digo siempre, esa música que no suena en las radios convencionales si vos tanto querés. En la radio, por ejemplo, en un programa de la radio empezó, y después comenzaron otros programas, a empezar a divulgar la música de un grupo argentino, ¿sí? Hoy tenemos el orgullo, todos los que empezamos a divulgar a ese grupo hoy está vendiendo discos en Japón. Entonces, a uno lo llena de orgullo, ¿sí? Que colaboró con que la radio o un programa que se creó para un determinado fin, logró ese fin. Que un grupo empieza a hacerse conocido, que a través de un montón de personas se diera con una persona que los podía distribuir, y hoy está vendiendo discos en Japón. 1, 10, 20 o 1000. Hoy está vendiendo discos en Japón. Y entonces, y uno no sabe del otro lado cuando escucha. Hoy desgraciadamente en Argentina todavía no está eso de escuchar una radio por internet, todavía no está mucho, todavía no está. Y menos quizás también de ir a escuchar un podcast. Vamos a escuchar un podcast, todavía no está. Pero hay que estar preparado porque es lo que viene, es lo que está. Yo lo puedo asegurar. Hay programas que me pasan a mí, que yo tengo de otros países, como por ejemplo de España, que tengo la autorización para pasarlo, y cuando me pasan, ya ese programa lo escucharon en esa plataforma 600 y pico de personas en horas. Bueno, eso ya va a llegar acá. Pero lo importante es estar, porque uno no sabe del otro lado, porque ustedes, yo se los he comentado, de Singapur lo siguen a ustedes. Y vos me decís, ¿quién me escucha del otro lado de Singapur? Por ejemplo, un país que uno de los países que se me vienen a la mente, pero hay un montón de países de Bélgica. De Bélgica, sí. Entonces uno no sabe del otro lado quién está escuchando y qué es lo que puede llegar a pasar el día de mañana. Esa es la potencia de Internet. Totalmente. Bueno, hablando de lucha, acá tenemos un gran colaborador de Amiba que empuja mucho, la radio AM530 Beto, de la Madre de Plaza de Mayo, ¿no? Que el otro día nos dieron en Tucumán, a mí me dio una alegría, y a Amiba lo mismo, ¿no? Cuando me invitaron a participar del acto por la Noche de los Lápices, me invitaron en el acto a hablar, y hablé